Doy gracias al Señor que nos permite estar reunidos en esta noche y pues quisiera dar la bienvenida a todos y así también a nuestros hermanos que van a estar acompañándonos por medio de la red de comunicaciones. Dios les bendiga, hermanos, amigos, y que el Señor nos bendiga a todos en esta noche, es nuestro anhelo, ¿verdad? Y pues vamos a ponernos de pie y les ruego que abran sus Biblias en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Vamos a leer del 6 al... Después de Mateo, Marcos, Lucas. al 20, amén. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó todos los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Amén. Así nos dice el Señor, ¿verdad? Que no temamos, sino que confiemos en Él, ¿verdad? Que aunque vengan pruebas, que vengan como esta pandemia, ¿verdad? Que nos hace a veces tener pena, miedo, pero Dios nos dice que Él está con nosotros, que nos va a sacar adelante. Amén. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche, que use a nuestros hermanos que van a estar alabando al Señor juntamente con nosotros, y que use al siervo, ¿verdad?, que va a traer su palabra, y que el Señor ponga en nosotros ese deseo y anhelo siempre de buscar su rostro, ¿verdad? Amén. Señor y Padre, te doy gracias porque tú nos permites estar reunidos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has guardado a mis hermanos, porque los has traído con bien, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por un día más de vida que tú nos has dado. Porque cada día que tú nos das, Señor, es una oportunidad, Señor, que tú nos das para ponernos a cuentas contigo. Gracias, Padre, porque nos estás dando el tiempo suficiente, Padre, para que te sirvamos, para que hagamos, Señor, el propósito que
Señor, te ruego. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Gracias, oh Dios mío, por la bendición que tenemos de reunirnos en familia, con un solo sentir, en un mismo espíritu, deseando hacer de bendición en esta tarde. Bendice a mis hermanos que están tomando lugar en este servicio. La gloria es para ti, Señor. Oh, bendito Salvador. Bendice, Señor, los corazones en esta hora. Bendice las vidas. Bendice a la familia. Gracias, Señor, porque nos En permite el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Tómese por control, dependiente. Que nos guíes, oh Señor, a través de este servicio, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. De sentirlo, Señor, manifiéstate, Padre. Derrama tu poder, derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu sobre tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios mío. Yo por aquellos que hablan, que tu presencia pueda llegar, Señor. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice, Padre, nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y así mismo, hermanos, vamos a seguir con el mismo gozo, pidiéndole a nuestro Señor, ¿verdad?, que nos bendiga en esta noche. Le voy a dar el tiempo a mis hermanos que traen los cantos en esta noche. Aleluya. Bendito Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Estamos contentos, felices en esta tarde porque estamos glorificando a un Dios de poder. Un Dios que nos fortalece, nos da vida, ¿verdad? Lo que antes estábamos perdidos en los delitos y pecados, pero Dios nos hizo coherederos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso le damos gracias. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entonar alabanza, hermanos, que Él me levantará, ¿verdad? Es el único que nos levanta, nos hace fuerte para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Él me levantará. Él me levantará.
grande que lo gozamos ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano, vamos a cantar otras alabanzas de júbilo para la honra de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo te canto aleluya, porque eres mi rey. Yo te canto aleluya, porque eres mi rey. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo te canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo te canto aleluya, porque eres
cantó. Gloria a Dios, aleluya. Así entrego el tiempo como corresponde. Gloria a Dios. Aquí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, el Señor nos está forjando para cuando nos lleve a otro lugar, vamos a estar bien preparaditos. Hermano, así va a ser, hermano. El Señor sigue usando al grupo, ¿verdad? De la alabanza. Que el Señor le siga dando ideas y sabiduría, ¿verdad? Para cómo guiar a su grupo, hermano. Amén. Vamos a estar orando por usted. Ellos necesitan mucha oración, ¿verdad? Todos. Y pues damos gracias al Señor que hemos podido alabar su santo nombre en esta noche. Yo sé que muchos quisieran estar aquí, pero no se puede todavía. Pero algún día, hermanos, Dios va a calmar todo esto, ¿verdad? Y que podamos seguir como antes, ¿verdad? Buscando a Dios, un grupo, el grupo que siempre estaban, bueno, y todos, ¿verdad? Los que lleguen aquí, ¿verdad? A adorar al Señor, que Dios nos abra puertas, ¿verdad? Amén, amén. Entonces ahora voy a dejar el tiempo a mi esposo, que el Señor lo bendiga. Es mi pastor también, el padre de mis 3 hijas, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Estoy muy agradecida por el Señor, porque es verdad lo que necesitamos, ¿verdad? A veces hay unas cosas que yo no tengo y Él me ayuda a poder verlas, alcanzarlas. Y así yo también tengo algunas cositas que también Él la pueda aprender. Y pues cada uno de ustedes de gracias por lo que tiene, ¿verdad? Dios sabe por qué Él lo tiene. Y pues siga bendiciendo sus hogares, hermano, es mi anhelo para ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, por esas Gloria a palabras. Dios. Amén, amén. Damos gracias al Señor, amén. Bendecimos la vida Gracias, Padre. de mi esposa. Amén. Y así bendecimos también al grupo de alabanza, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel, porque Él es fiel a su palabra. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros y usted puede sentir su presencia. Si usted le alaba, usted se goza. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, hermanos, le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me permite verles una vez más. Gozamos de tener a nuestra hermana Judith en esta tarde. Sabemos que ella trabaja a la hora del culto y no puede estar los días anteriores. Nuestro hermano Alex, Dios lo bendiga. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, extrañamos a nuestro hermano Jonathan. Yo lo conozco como Jonathan, mi hermano Daniel. Pero fíjense que él no se pierde los cultos, porque nos mira siempre. Amén, y nos apoya ahí en el Facebook. Aleluya. Gloria a Dios. Es una verdadera bendición, hermanos, para mí verles. Yo ya espero a cada uno, ¿no? Dios me bendice, hermano, grandemente. Yo los veo llegar, hermanos, ya cuando los veo pasar ahí, hermanos, créanme, ya los he visto desde allá afuera. Amén, ya los imagino, los hermanos, y gloria a Dios. Es bonito esto, hermanos, de la vida del cristiano. Por eso dice el canto, ¿verdad? La vida del cristiano es muy alegre. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos también de ver a nuestra hermana Mari con nosotros. Amén. Que Dios la bendiga. Hay hermanos que no pueden estar con nosotros por razones obvias, ¿verdad? Así se dice, pero están siempre sintonizándonos, hermanos, y no se pierden los cultos, y están siempre apoyando, están siempre bendiciendo, hermanos, la obra, orando por nosotros. Hermanos. Y una de ellas es nuestra hermana Irma. No voy a decir su apellido, ella sabe quién es. Nuestra hermana Gloria. Son muchas las hermanas y hermanos que nos sintonizan, hermano. Y le damos gracias al Señor. Porque como dice mi esposa, no quisiéramos estar ya el grupo, ¿verdad? El grupo que Dios ha unido, porque en realidad estamos unidos. Estamos unidos en espíritu, en corazón, hermanos, y en alma. Aleluya. Sí, estamos en un solo sentir. Eso es una unidad, hermanos, que el enemigo no puede evitar, porque es el poder de Dios obrando en medio de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Eh? Por cierto, no quiero olvidar al final del servicio, al final de la predicación,
la sesión extraordinaria que tenemos con nuestra hermana Brenda. Ella estará tomando este tiempo y hablando acerca de estas cosas. Lo único que puedo adelantarle, hermanos, y rogarle que se una al sentir de este ministerio y que sigamos orando por un local. Y mire, nosotros vamos a ser soñadores, hermanos. Nosotros vamos a ser, somos emprendedores, somos trabajadores. Necesitamos, hermanos, un lugar propio. ¿Qué le parece? No vamos a orar porque nos den una renta barata, hermano. No, vamos a orar para que el Señor provea un espacio, un lugar que sea propiedad de la obra del Señor. Amén. Vamos a empezar bien, hermano. Y no hay mejor tiempo que ahora. Este es el día que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan por el Facebook. Y les seguimos recomendando que nos busquen en YouTube. Ahí están las predicaciones, se oyen los cantos también, hermanos, se oyen mejor ahí en el YouTube. Amén. Así que les recordamos que nos sigan, que se hagan nuestros followers, nuestros seguidores, para que un día podamos también transmitir en vivo. Se requiere de cierto número de inscriptores o de seguidores, perdón, para que podamos hacerlo así, en vivo. Amén. En esta hermosa noche voy a invitarle a que abra su Biblia en la primera carta de San Juan, y el capítulo 3. Aquí hay una palabra de bendición para cada uno de nosotros en esta noche, hermano. Aleluya. Gracias a Dios por nuestra hermana Dinora, amén, que ya está en medio de nosotros. Dios bendice los corazones entregados a la obra, hermanos. Usted espere su bendición, amén. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Dios no se queda con nada. Dice que si un vaso de agua, hermano, le damos a sus pequeñitos, no nos quedaremos sin la recompensa. Así es que nosotros vamos a aprender a ser realmente verdaderos hermanos, hijos de Dios. Aleluya. Nos vamos a ayudar los unos con los otros. Vamos a convivir, hermanos, como lo que somos. Amén. Capítulo 3 de la primera carta de San Juan. Ahí vamos a encontrar algunas verdades bíblicas respecto a los creyentes. Aleluya. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Oh, ya se quejó el primero. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto es, hermanos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Oremos al Señor, hermanos. Amantísimo Dios que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta gran bendición que nos permite estar aquí y por la bendición de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder levantar nuestra voz al cielo y ofrecerte cántico de nuestro corazón. Gracias, Padre, te doy infinitamente por este privilegio que me brindas de poder estar al frente de este pueblo santo que has lavado tú con tu sangre preciosa, Señor. Te ruego, Dios mío, que me ayudes a desarrollar este tema, este sermón en esta tarde, para bendición de cada uno de nosotros. Pues tú conoces, mi Dios, la palabra que nuestro ser, que nuestra alma está necesitando en este momento. Padre, habla a tu pueblo con amor y santidad. Habla, oh Dios mío, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y de acuerdo, obviamente, a tu santa y bendita voluntad, la cual es perfecta. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues este mensaje, hermanos, es tan fácil de desarrollar como que se explica solo. Usted solamente lee la escritura que acabamos de leer y ya está predicado. ¿Okay? Así es que vamos a cerrar nuestra... no se crean. Mire, el primer punto en las verdades respecto a los creyentes lo encontramos en los dos primeros versículos. Porque qué mayor beneficio, qué mayor bendición podemos esperar o puede la gente esperar, hermano, que ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama en esta noche. Nos recuerda, hermanos, de quiénes somos hijos. Porque por ahí, hermanos, se dan la tarea a andar poniéndole
el padre equivocado a la gente. Pero no se dan cuenta que cuando hacen eso, son ellos los que se están condenando. Sobre ellos viene, hermano, porque yo no soy nadie para mandarlo a usted con padrastros allá afuera. Usted, hermano, no es ningún bastardo. Usted es un hijo genuino, aleluya. Usted es un verdadero hijo de Dios. Y en esta noche lo vamos a entender. Porque, hermanos, a veces exigimos perfección, la cual nadie la tiene, hermanos. Yo no le puedo exigir a ustedes lo que yo mismo no puedo cumplir. Amén. Y vamos en esta tarde, hermanos, a entender estas grandes verdades de manera que sean de bendición a nosotros. Porque fíjense que la primera verdad es que somos hijos de Dios. Mira lo que dice los primeros versículos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso es que el mundo no nos conoce, porque ni siquiera le conocieron a Él. Entonces, hermanos, el Señor nos ha amado de tal manera que Él se ha nombrado Padre de nosotros. Tanto así, hermanos, que en la oración modelo, usted recordará que el Señor Jesucristo empieza enseñándoles a orar a sus discípulos, recordándoles de quién somos hijos. Cuando usted ore, porque esas fueron las recomendaciones de nuestro Señor. Cuando nosotros oramos, ¿cuántas veces ora usted al día? No me digan. Miren, cuando usted ora, recuerde esto. Usted comienza reconociendo que no está hablándole a las paredes. No le está hablando al cielo raso. Está hablando con un Dios todopoderoso que está en todo lugar al mismo tiempo. Aleluya. Y que a la vez Él mismo ha dicho que es su Padre. Padre nuestro. Y cuando decimos esa frase, cuando expresamos eso, hermanos, estamos diciendo pues eso. Que Dios es nuestro Padre no es solamente mi Padre, es nuestro Padre. Por lo tanto, si Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Amén. Por eso es que nos llamamos y nos saludamos así, hermanos. Porque somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, aleluya. Mire qué gran bendición, hermano. Y todas estas bendiciones son muy importantes y necesarias de mantener en nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, para ser cristianos victoriosos, cristianos que no creen a otra cosa más que a la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya. El segundo punto, hermanos, es que los creyentes han pasado de muerte a vida. Mire cómo este mensaje usted lo puede acomodar, hermanos, a su manera, pero las verdades siguen siendo las mismas. Porque el punto número 2 lo encontramos en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, se lo estoy leyendo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así es que se pueden creer muy vivos, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que si no nos aman, si no amamos a nuestro hermano, están muertos. Aleluya, esto es delicado, pero es importante y es bonito, hermanos, es bonito conocer estas grandes verdades. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Amén. ¿Y cómo no va a ser verdad esto, hermanos, si cada uno de nosotros conoce su propio pasado? Yo no necesito, hermanos, que escuchar tanto los testimonios de otros. Si yo tengo mi propio testimonio, yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé, hermanos, para dónde iba derechito. Y Dios tuvo misericordia de mí y me levantó, aleluya. Allá donde nadie daba nada por mí. Esa es una realidad, hermanos. A veces se dice, y pareciera que nomás estamos repitiendo lo que otro dijo, ¿verdad? Pero es la verdad. Por lo menos en mi caso, yo conozco, hermanos, para dónde iba. Y jovencito, hermanos, arruinado. Y digo, Dios es bueno. Dios ha sido misericordioso para conmigo. Por eso es que el Señor me guardó desde pequeño. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene una historia parecida a la mía. Yo no creo que solo a mí el enemigo me haya querido llevar antes de tiempo.
Lo ha intentado con todos, hermanos. A algunos los ha querido llevar de una vez, a otros los ha querido atormentar, a otros los ha querido estorbar de diferentes maneras. El enemigo ha estado siempre al acecho porque Dios tiene un propósito en su vida. Dios quiere hacer algo grande en usted. Aleluya. Por eso es que el enemigo, mire, si el enemigo supiera que Dios no nos quiere, ¿usted cree que se va a preocupar por nosotros? Contento estaría, diría, no, pues no solo soy yo el despreciado, ¿verdad? Pero como Él sabe que nuestro Dios nos ama, y nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos, y nos ha traído de muerte a vida. O sea, allá donde estábamos muertos en delitos y pecados. Ojo, hermano, porque esta es una gran verdad para el mundo, para todos aquellos que no han querido acudir al Señor. Es el único que nos puede limpiar, hermanos, del pecado. Él fue el que vino a pagar el precio para quitarnos la esclavitud del pecado. Él venció el pecado y la muerte en la cruz del Calvario, y así nos trajo, hermanos, de muerte a vida. Así es que ahora usted, hermano, usted está vivito. Por eso es que le duele. Por eso es que, hermano, mire, porque estamos vivos es que nos duelen las cosas. Estimadamente dicen que es una gran verdad. Dice que cuando pasamos de 50, hermanos, ya cuando se levanta, o más bien cuando amanece y no le duele nada, es porque ya murió. Algo nos tiene que doler, hermano. ¿Por qué? Porque estamos vivos. El Señor nos tiene con vida. Los creyentes han pasado de muerte a vida. Así que para mí esa es una gran bendición, hermano. Yo espero que para ustedes también. ¿Cómo no va a ser bendición saber que usted es hijo de Dios? Vaya. Y que no importa lo que otra gente diga. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y mire quién lo está diciendo, ¿eh? San Juan. Un día lo vamos a describir a este varón. Vamos a describir lo que Dios hizo en él. Y cómo Dios es experto, hermanos, en transformar vidas. Por eso es que, como decían por allá, gloria a Dios, porque ya se está limpiando aquí, ¿verdad? Aleluya. Pues yo le digo, gloria a Dios, mándemelos a mí. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia, aleluya. Es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios el que purifica. Él es el que nos enseña la realidad, aleluya. Y esta es la verdad, hermanos. Aquellos que tienen ese corazón, hermanos, para decir esas cosas, porque lo dicen de verdad, no crean que están bromeando. Yo quisiera, hermanos, que estuvieran bromeando, porque en realidad se están condenando. El que dice esas cosas, hermano, Él es el que más adelante vamos a ver aquí, hermano, en uno de estos puntos. Porque los cristianos, hermanos, los creyentes, tenemos bendiciones tan grandes como que la primera es que el Señor nos ha hecho sus hijos. Y la segunda es que nos ha traído de la muerte a la vida. Aleluya. Él es el que nos ha dado la vida. Aleluya. Ahora, hermanos, el punto número 3 es que los creyentes, o sea, los cristianos, ustedes pues, tienen el don del Espíritu Santo. Y eso está en el versículo 24. El versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Precisamente era San Juan con su hermano Jacob. Aquellos que llegaron donde el Señor un día y enojados con un pueblo entero, le pidieron permiso al Señor para orar, para que Dios derramara fuego del cielo y destruyera a toda aquella gente. El Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. La gente que tiene ese corazón, hermano, la gente que tiene ese corazón para hablar así, para referirse así de las personas, hermanos, en realidad no tienen el Espíritu Santo. Lastimosamente tengo que decírselo porque es la verdad. Amén. Entonces, ¿en qué vamos a conocer, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a conocer que tenemos el Espíritu Santo en nosotros porque guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, entonces
permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Vea que como curiosamente San Juan se refiere al Señor como Él, en esta escritura que acabamos de leer, Él con un acento en la E, se refiere al Señor. Entonces dice que cuando nosotros guardamos su palabra, entonces nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece también en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué espíritu tiene usted? Anoche hablábamos acerca del Espíritu del cual le hablaba San Pablo a Timoteo. Es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu de Dios. Si usted tiene ese Espíritu en usted, hermano, usted puede estar seguro de su bendición. Usted puede estar seguro que el Espíritu Santo está en usted. ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Porque a veces nos preguntamos, bueno, porque a la vez, anoche hablábamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, del sello primeramente, después la llenura y luego el bautismo. Entonces, la gente a veces se confunde y dice, bueno, ¿y yo entonces? ¿Y yo qué soy? Bueno, primeramente usted, con seguridad, usted es un sellado por el Espíritu Santo de Dios. Usted es propiedad de Dios. Eso, hermano, eso es segurito. O sea, no es, nadie puede negar eso, pues, porque la Biblia nos lo enseña. La Biblia dice que en el momento en que nosotros nos apartamos del mundo, dejamos el mundo, rechazamos el mundo y aceptamos al Señor, y aceptamos su palabra como regla de conducta, entonces, hermanos, nosotros venimos a ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y de ahí en adelante comienza el proceso de la llenura, de la santificación por medio del Espíritu Santo, lo cual, hermanos, usted juega un papel importante en eso. Usted tiene que poner de su parte para que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? De acuerdo a... Porque Dios quisiera de una vez, hermanos, levantarnos y vaya, aquí está ya listo, calientito. Pero tenemos que poner de nuestra parte. ¿Okay? Entonces, y luego se habla del bautismo del Espíritu Santo y luego se habla con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Okay. Ese último punto, que no lo confunda. Que no le traiga preocupación a usted. Preocúpese mejor por saber que el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿Cómo va a saber que el Espíritu Santo está en usted? En que usted tiene poder contra el pecado. El pecado el pecado nos acecha. Acechó al Señor, hermanos. El Señor es Dios. Y el pecado, hermanos, la tentación llegó fuertemente a Él. Y en momentos en que Él estaba, hermanos, vulnerable. Sin embargo, Él tenía el poder. Él tiene el poder que se le dio, ¿verdad? Pero tiene el poder como hombre en aquel momento, en aquel lugar. Él tenía el poder de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo. Él tuvo el poder, hermano, como hombre para hacerle frente a las tentaciones. Él no cayó, hermanos. Entonces, las tentaciones le llegaron al Señor. ¿Cómo no nos van a llegar a nosotros? Hermanos, a cada momentito. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recordar esta palabra. El poder del Espíritu de Dios está en mí y ese, aleluya, es el que me ayuda a vencer en contra del pecado. Y no vamos a ceder. Vamos, hermanos, Entonces, ¿cómo vamos a saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque hablemos lenguas. No, hermanos, si dijo San Pedro que hablar lenguas, hermanos, y todas esas cosas, si no hay amor, hermanos, no le sirve de nada. Viene a ser como címbalo que retiñe, hermanos. Viene siendo como una lata vieja que el carro lo arrastra allá para que sepan que acaban de casar. No. Gloria a Dios. Entonces, hermano, eso no nos, realmente que no lo preocupa. Ahora, no quiero contradecirme a la misma palabra que enseñaba ayer. Usted está sujeto a buscar, a pedir el bautismo del Espíritu Santo de Dios para sentirse más que los demás. No, hermano, para ser más humilde. Amén. Para empoderarse, para poderle servir a Dios. ¿Y cómo le vamos a servir a Dios? Hermano, le vamos a servir a Dios con humildad. ¿Amén? El momento que la soberbia nos gane, hermano, tengamos cuidado. Porque aquí mismo habla de Caín, aquel que se llenó de soberbia, porque el Señor recibía la ofrenda de su hermano.
y ese es un peligro, hermano. Y para allá vamos. Pero ahorita estamos, hermanos, todavía en el tercer punto. Los cristianos, la gran verdad número 3 de los cristianos es que tienen el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Usted tiene el don del Espíritu Santo de Dios. Diga amén. Amén. Con seguridad y con todo corazón. Y no, yo no he hablado en lengua, pues ya le dije, hermano. Ahora, el cuarto punto, hermanos, es que los cristianos no cometen pecados. Miren, lo encontramos en varios versículos. Versículos 5 y 6. Y luego versículos 9 y 10. Ya después puede revisar la grabación para que también saque sus notas, ¿verdad? Si no trajo su cuaderno. Pero mientras, estamos en el cuarto punto. Dice que los creyentes no cometen pecado. Entonces, la gente dice, ¿qué santos van a hacer esto? Estos son más diablos. Así dice la gente, ¿no? La gente es cruel, no crea que... Porque no son ellos hablando, es el enemigo, ¿verdad? Por medio de ellos, para desanimarlo a uno. Porque hay gente que dice, ay, de veras. Hermano, es una gran mentira del enemigo. Usted hermano, usted no comete pecado. Y si usted comete pecado, ahorita le digo qué es lo que va a pasar. Mire, dice el versículo 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No importa, hermanos, el grado que tenga. No importa lo que haya estudiado. No importa el lugar que haya tomado en la obra del Señor. No importa nada de eso, hermano. Si en realidad no se le ha quitado el pecado, entonces es porque no ha visto a Dios, no le ha conocido, no ha tenido un encuentro personal con Dios. Yo ya le prediqué de este asunto, hermano, de la importancia de provocar y buscar un encuentro personal con Dios. Es la única manera de que Dios lo transforme a uno, hermano. Hay que buscar ese encuentro personal con el Señor. Que no le digan, que no le cuenten, como dicen allá, sino que usted busque el encuentro personal con Dios. Versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mire, que casualmente esa es la razón por la que el mundo dice que nosotros somos mentirosos. Sí, ¿sabe por qué ustedes ya se le olvidaron esas cosas? Porque usted ya dejó esa clase de amigos. Pero ellos siguen con la misma opinión. Dice, lo ven a uno y lo saludan. Mentiroso, tiempo atrás. Hipócritas son esos. Y lo peor es que hay gente que ha llegado a la iglesia y se ha ido y allá dice, no, hombre, es una bola de hipócritas. Y hablan todo, hermano, en mal de nosotros. ¿Por qué? Alguien les dio motivo, hermano. O sea, no toda la culpa es de ellos. De que los hay, dijo. El trabajo de estar con ellos, dijo otro amigo ahí. Pero están, hermanos, mire, y aquí está bien claro esta enseñanza. Dice, hermanos, que el que practica el pecado, ¿vaya? Esos son, ¿vaya? Los del diablo. ¿Sí? ¿Y quiénes practican el pecado? Mire, aquellos que pasan mordiendo a los mismos hermanos. Hermanos, no hay peor cosa que hablar de la misma casa. O sea, no hay peor cosa, hermanos, que mira, hay gente que es bien lista. Le gusta hablar y hablan de todo mundo. Pero de su casa no hablan mal. Y aunque estén, hermanos, al revés todos. Y a veces decían, bueno, y este hermano, ¿cómo sabe la vida de todos los demás? ¿Y será que no se ha dado cuenta con quién anda su nieta? Pero sí, se da cuenta. Lo que pasa es que ellos son listos. Ellos hablan de lo demás ya no tienen tiempo para llegar hasta acá, ¿verdad? Ya se les acabó el tiempo hablando de los demás.
Pero esos hermanos, esos son aquellos que dicen, no, si esos son unos hijos de allá, con eso que están diciendo, fíjate, ponga atención, hermano, con eso que están diciendo, están mostrando que su corazón, hermano, no hay amor. No hay amor. El momento en que yo diga, y especialmente si lo digo de corazón, que alguien es hijo del diablo, hermano, hermano, no hay amor en mi corazón. ¿Cómo va a haber amor en mi corazón, hermano? Si aunque yo supiera, aunque me conste, debo de orar por él o por ella. Debo de orar por su beneficio. Debo de orar para que Dios lo rescate. Hermano, si es el lugar del que Dios nos ha rescatado, es el lugar del cual Dios nos ha librado de ir. Ese lugar, hermano, como dijo alguien por ahí, no se le desea ni al chucho. No, y después alguien dijo, no, y menos al perrito, dice, porque cuidado. Lo corren a uno de la casa por el perrito, ¿eh? Y fíjate que de hecho, hermano, estamos viviendo tiempos bien así, hermano, curiosos. Fíjese que cuando usted visita a alguien, y esto, mire, a mí me lo dieron como un tip para vendedores, para negociantes. Usted llega a una casa a ver a un cliente, sale el perrito, hermano, hágale caricia. Y esto también para los que trabajan en casa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como que le gustan los perritos, aunque no le gusten, ¿verdad? Pero tiene que hacer que le guste el perrito, ¿verdad? Y la gente se va a sentir bien. Mire, ese es cliente seguro. Sí. Si usted va y le hace con el pie así como que, ay, si no te doy porque ahí está tu dueño, ¿verdad? No, lo corren. Y ya perdió un cliente ahí. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Dice que en Nueva York enseñaron una foto aérea donde van las personas creyendo que sacaron a caminar al perro. Pero dice que la realidad es que el perro lo lleva a ellos. Es que estamos viviendo tiempos, hermanos, contrarios. Cosas que antes no se vieron. Como si haya vivido 100 años yo, ¿verdad? Pero me cuentan. Continuemos, hermano. ¿Sabe por qué hago esto, hermano? Porque yo veo que a ustedes les gusta. Si mira que se pone en serio, ya no les vuelvo a bromear. Pero yo veo que ustedes son una congregación de gente alegre, hermano. Hijos de Dios, aleluya. Bendito. Entonces, no cometen pecado. La gente dice que santos van a hacer eso, son más acá, ¿verdad? Pero no, hermano. La Biblia dice que usted no comete pecado. Y yo lo creo. Sí, yo lo creo, hermano. Mire, si usted comete pecado, difícilmente va a estar sentado ahí alabando, o parado pues alabando al Señor, o sentado escuchando una palabra como esta. Sería el más infeliz, hermano. La conciencia le está recordando lo que hizo allá afuera. Si el diablo es sucio, hermano. Dice que mal le paga al que bien le sirve. Usted va y peca, hermanos, y después cómo va a estar ahí sentadito como están ustedes. No puede, hermano, es imposible. No cabe en la silla. Sí, porque el enemigo así es. Entonces es una realidad. Los hijos de Dios, los creyentes, hermanos, no practican el pecado. Entonces dirá usted, bueno, pero dice la Biblia que con ver y oír pecamos. Y es verdad, hermano, si la Biblia lo dice, es verdad, yo lo creo. Pero sabe que a lo que se refiere la palabra es al pecado insistente, al pecado aquel al que usted debe haberle huido de qué tiempos y que todavía lo acecha y que todavía usted permite. O sea que los hijos de Dios, hermanos, no cometen pecados voluntarios. Vamos a pecar, hermano. Vamos a pecar, pues estamos en esta tierra. A veces, hermano, si a Moisés le hicieron pecar sus compañeros, sí, le hicieron pecar al pobre, hermano. No entró a la tierra prometida. Mire, nunca le vayan a hacer eso a nadie, ¿ok? Pórtense bien para que todos vayamos juntitos, ¿ok? Nadie se vaya a enojar y se nos vaya a quedar, hermano. Porque mire, a Moisés lo dejaron, sí. Moisés de lejos le enseñaron allá, hermano. Le dijeron, mira, ¿te acuerdas que te dije que ibas a entrar a la tierra que fluye leche y miel? Y Moisés bien contento, ay sí, Señor, me la vas a enseñar, sí, te la voy a enseñar, vamos para allá arriba. Allá está, mira mi hijito, pero tú no vas a entrar. Imagínense, hermano. Por la culpa de otros, pues, eso es lo peor. Por eso también nosotros tenemos que ser, hermanos, inteligentes. Nadie, mire, cualquiera puede venir y dejarse usar por el enemigo e intentar hacernos pecar. Pero hasta allí.
¿verdad? Nosotros no vamos a ceder, hermano. No. Y digo esto porque a veces en la misma casa, hermanos, no necesitamos ir allá afuera, ahí en la misma casa, se levanta y usted dice, santo Dios, aquí cae la palabra, dice usted, ¿verdad? Por eso es que yo no me pierdo los cultos. Porque ya la palabra me había preparado, ya la palabra me había advertido, ¿verdad? Entonces nosotros no cometemos pecados voluntarios. Y el pecado, hermanos, que cuando le fallamos al Señor, hermanos, son pecados que nos arrepentimos en el instante y usted puede sentir el perdón de Dios en el momento. Los pecados de antes, hermano, eso olvídese, si eso ya no existe. Dice que Dios es un Dios que olvida el pecado. Él dice que lo sepulta en lo más profundo de la mar. ¿Sí? Y vaya que no dijo que en lo más profundo de Marte, porque ya el hombre ya está llegando a Marte, hermano, y es capaz de irlos a traer. Sí, sí, dicen que por eso es que Dios le permite al hombre ir para arriba, pero para abajo dice que no pueden. La presión del agua no permite, hermano. Todavía no han inventado un aparato que pueda llegar hasta allá abajo, porque como Dios los sepultó en lo más profundo de la mar. Así es que usted, hermano, de eso es libre. Usted no tiene nada que ver con lo que pasó allá atrás, ¿ok? Y no hay derecho de estarle recordando al otro tampoco. Es que tú tuviste la culpa, ¿qué necesidad teníamos de eso allá, ¿verdad? No, hermano, eso ya Dios lo perdonó y lo olvidó. Todo eso, hermano, no vale. Ahora el cristiano, el creyente, usted pues no comete pecado voluntario, ¿ok? Esa es otra bendición. Porque no es que nosotros seamos mejores que otros, hermanos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros y nos aparta, nos separa. Él se encarga, hermanos, porque escucha su oración. Amén. Apártanos del mal y no nos dejes caer en la tentación. El Señor escucha eso. ¿Cómo no va a escuchar eso, hermano? Si es para beneficio de la obra del Señor. ¿Qué tal, hermanos, con alguien que esté alguien dijo revolcado, ¿verdad? Pero pues que esté sucio pues del pecado, ¿verdad? Y venga, hermanos, hay un estorbo y se siente, hermano. Espiritualmente usted puede sentir el estorbo. Usted puede sentir que hay una opresión. Y hermano, producto de la desobediencia puede ser de uno, pero le repito, eso se siente, hermano. Se puede sentir y uno reprende, pero no reprende al hermano o a la hermana. Uno reprende el espíritu que no debe estar ahí, porque ahí tiene que estar el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Mire, aunque sea el más despreciable, aquel que le tocaron la trompeta, aunque sea ese, hermano, usted tiene que orar por él. Usted tiene que orar por él. Nosotros no somos quienes, o sea, no tenemos el derecho para condenar a nadie, ni mucho menos para mandarlo donde usted no quiere ir. Mándelo para donde usted quiere ir. Está agradable el asunto, ahí es donde tenemos que ir todos, hermanos. Amén. Porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. O sea, el amor de Dios es el que nos guía. Amén. Entonces, ese es el cuarto beneficio de los creyentes. ¿Qué tal el 5? El 5 está en los versículos 19 al 21. Y dice que los cristianos tienen confianza en Dios. Y hermano, y la nota en esto es para que nosotros nos demos cuenta que no es por nuestros propios medios. Todos estos beneficios son porque Dios está con nosotros. Él nos ama. Él tiene misericordia de nosotros y no quiere que nosotros perezcamos. No quiere que nosotros nos quedemos ahí tirados o que hermanos, o que vayamos por ahí dándole mal nombre a la obra del Señor. Sino que Él ha tenido misericordia de nosotros y Él nos guarda todas estas cosas. Él nos ha hecho sus hijos. Él, hermanos, nos ha traído de la muerte a la vida. Él nos ha llenado de su Santo Espíritu. Y Él, hermanos, no nos permite que nosotros cometamos pecados voluntarios. ¿Okay? Ahora, Él es quien se encarga de poner la fe en nosotros. La fe, la confianza. Los creyentes tienen confianza en Dios. Vamos a los versículos 19 al 21. Mire lo que dice. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas.
Y continúa diciendo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí, hermanos, a esta palabra corazón podríamos llamarle conciencia. ¿Quién comete pecado sin que la conciencia se lo dicte? Pues sí los hay. Sí, la Biblia dice que tienen cauterizada la conciencia. ¿Okay? O sea, hay personas así, pero nosotros, los que buscamos de Dios, porque, hermanos, Dios ha obrado en nosotros, entonces Él nos ha dado ese sentido que no nos permite tirar la piedra y esconder la mano. Si alguien hace eso, hermanos, está muy mal. Nosotros sabemos lo que hacemos y eso el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda y dice, fallaste. Entonces, ¿por qué pasa eso, hermanos? Porque tenemos confianza en Dios. Amén. Los cristianos confiamos en Dios. Dice la palabra de Dios que si nuestro corazón nos reprende, o sea, si nuestra conciencia nos reprende, hermanos, nuestro Dios es mucho mayor que nuestro corazón, que nuestra conciencia. Y Él sabe todas las cosas, el Señor sabe todas las cosas. A Él no lo vamos a engañar, hermano. Podemos engañar al hermano, podemos engañarnos a nosotros mismos incluso, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces Él, hermano, es mayor que nuestro corazón. Entonces, hermano, si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? Entonces, hermanos, mayor es Dios que lo sabe todo. Entonces quiere decir que Él nos reprende también, ¿verdad? Él nos reprende primero por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que se habla de redarguir. El Espíritu Santo es el que nos muestra y nos dice, bueno, aquí fallaste, pero tú puedes hacer las cosas mejor. Así es, hermanos, que entonces dice que si nosotros, el corazón nos reprende, que nomás tengamos presente de que mayor es nuestro Dios que nuestro corazón. Amén. Amén. Pero entonces, hermanos, dice también que si nuestro corazón no nos reprende, es porque tenemos confianza en Dios. Amén. La confianza de Dios, cada vez que la palabra de Dios menciona la confianza, está hablando de fe. La fe es la confianza que hay en nosotros. Y dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Y esta no de vosotros, mas es don de Dios. Amén. La fe que usted tuvo para aceptar al Señor, hermanos, en el principio, esa fe ni siquiera era suya. Esa fe ni siquiera era mía. Dios nos la dio. El Señor comenzó regalándonos la fe para que por medio de ella ahora nosotros seamos salvos. Amén. Por medio de haber creído en el Señor cuando no teníamos confianza en nada. Muchas veces, hermanos, ni en nosotros mismos confiábamos ya. Pero el Señor puso suficiente confianza en nosotros, la suficiente fe para que aceptáramos al Señor como nuestro Salvador, para que aceptáramos esta palabra sagrada, hermanos, y entonces seamos salvos por medio de la fe. Esa es la confianza. Esa es la confianza, hermano. Si su corazón está limpio, pues, si el corazón no lo reprende, es porque usted está limpio. ¿Y por qué es que usted está limpio? Porque Dios le ha dado esa confianza a usted. Confiamos en Dios. Y hermanos, y no hay mejor cosa que confiar en Dios, que serle fieles a Dios por lo que Él es. Amén. No por lo que nos va a hacer, hermano. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, la enseñanza que habíamos recibido nos mantenía todos asustados. Mire, que a veces cuando sonaban las campanas de la iglesia, nos acordábamos que ese día no teníamos que escupir el suelo. Sí, y a veces nos pasaban cosas, nos pegábamos unos tropezones jugando pelota, de repente salía una raíz por ahí o una piedra y en lugar de darle la pelota le dábamos, y nosotros, hermano, ya mero caíamos de rodillas, chiquititos, así que no sabíamos ni lo que hacíamos.
Ya mejor caíamos de rodillas, ¿no? Porque algo hice y aquí las estoy pagando. Hermano, no, esa no es la confianza que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos en su bondad, en su misericordia, que Él, en su fidelidad, hermano. Y Él ha dicho que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Amén. ¿Okay? Somos sus hijos. Amén. Hermanos, si nosotros, bueno, digo, si la gente, si el ser humano no habla mal de su hijo, porque mire, alguien que hable mal de su hijo, hermano, cuidado. Imagínense si habla mal de su hijo, ¿qué no va a hacer en contra de los demás, ¿verdad? Pero Dios, hermano, mucho menos. Si Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, que Él no se goza del mal. Eso dice la Biblia. Él se goza, hermanos, de que nosotros seamos felices. ¿Y cuándo vamos a ser felices? Pues cuando le seamos fieles a Dios. ¿Sí? El que no es fiel a Dios, hermano, no puede ser feliz. Además, alguien le recomendaba que si no puede dejar de pecar, que se vaya a pecar. Ahora, yo no le recomiendo eso. No. Sí, decía, no, y este predicador hablaba en serio, ¿eh? Dice, mire, si aquí hay alguien que está en pecado, mejor, y si no puede dejar el pecado, váyase. Váyase porque usted es el más infeliz en la congregación. Porque no puede ser feliz aquí donde se adora al Señor, donde se habla de todas estas cosas y sabiendo usted que está en pecado. Hermano, no, y todos decían amén. Hasta él mismo que estaba en pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos confianza en Dios. Y por eso es que no le redarguye. Y esto, ¿sabe por qué es muy útil este punto, hermanos? Porque el enemigo va a venir a querernos engañar. Sí, va a decir, bueno, tu conciencia ya no te dicta porque la tienes cauterizada. Te diga, el diablo mentiroso. Si así fuera, entonces no me gozara allá con el hermano, a dormirme fuera. Sí, porque el Señor dice otra cosa, hermano. Ahora, vamos al sexto punto. Ya estoy terminando, hermano. Ustedes dirán, ¿qué tal si trae 20 puntos este hermano? Vamos al sexto punto. Dice, lo encontramos, hermano, en el versículo 22. Y dice, tienen el privilegio de recibir respuesta a la oración. Mire, ese es un gran privilegio. El privilegio que tenemos lo encontramos en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22, hermano? Mire, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ojo a esta palabra, porque cuando San Juan habla de cumplir los mandamientos, está hablando de cumplir lo que el punto principal al cual se está refiriendo en esta enseñanza. El punto principal de esta enseñanza es, hermanos, el amor de los unos por los otros. Ese es el punto principal. Si fuera una lección, hubiera tenido que recalcarlo arriba como punto principal de la lección. Idea principal, pensamiento central, el amor de los unos por los otros. De eso está hablando. ¿Sabe por qué? Porque nadie pudo cumplir la ley. ¿Ok? Nadie. Fue necesario que el Hijo de Dios viniera en forma de hombre a cumplir la ley por nosotros. Así es que no se va a dejar engañar y decir, bueno, es que yo no cumplo los mandamientos, hermano. Ahí es que son muchos. Y es que mire lo que dice. Uy, ¿cómo? No, hermano. Si usted ama a su hermano, está agradando a Dios. Está agradando a Dios. Y si usted cumple con todas estas cosas, hermano, ya no más falta que se abran los cielos y... Sí, y no es broma, hermanos, es la realidad, es lo que esperamos. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces, hermanos, nosotros pedimos y recibiremos. Cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir. Dígame usted si no es una gran bendición esa. Pues es la bendición número 6 de la que le estoy hablando en esta tarde. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos confianza en el Señor, ¿ok? Y tenemos el privilegio de recibir respuesta a la oración. Cuando usted ora, cuando usted le ora al Señor, hermano, usted no está perdiendo el tiempo. Por el contrario, lo está ganando al máximo, lo está invirtiendo al máximo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí, recuérdese, versículo 22 del capítulo 3 de Primera de San Juan, dice que si nosotros, hermanos, confiamos en el Señor
Y si nosotros cumplimos sus mandamientos, ¿cuáles son sus mandamientos? Un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Va? Así, usted no le voy a decir que si me ama a mí, ¿verdad? Porque si usted ama a su hermano, ahí usted está cumpliendo el mandamiento que el Señor nos dio. Sí, amén. Porque Él cumplió todo lo demás por nosotros. Si nosotros nos amamos, hermano, mire, si usted ama a su hermano, usted no va a desear lo que no es suyo, usted no va a desear lo que es de su hermano. Si usted ama a su hermano, usted no lo va a odiar. Dice que si nosotros odiamos, con eso estamos asesinando al hermano. O sea, no necesitamos de una vez quitarle la vida, con solo que lo que no, ay, no lo puedo tragar. Dice, no, ahí no es que viera que yo me siento allá porque, ahí de ladito, mire. Ahí estamos en peligro, ahí estamos en problema. Si usted ama a su hermano, usted es recipiente de las bendiciones. Dice la palabra de Dios que si usted cumple los mandamientos del Señor, entonces su oración es escuchada y es contestada. Cuando usted pide algo, usted lo tiene que recibir. Gloria a Dios. Sí, y por ahí puede decir, bueno, pero, ay, ¿cuánto tiempo tengo pidiéndole que me quite este mal? Hermano, créame, si realmente fuera de muerte, Dios ya se lo hubiera quitado, porque Dios no quiere que se muera. Mire, o si no fuera para su propio beneficio, a veces suena así, hermano, suena sarcástico, pero realmente Dios es sabio, Él lo sabe todo. Yo creo que Dios no me puede sanar a mí totalmente, hermanos, y todo. Si hasta el dolor de la cintura me duró tantito, porque algo había que remendar, hermano, y Dios ya hizo la obra porque el Señor me sanó. ¿Sabe por qué? Porque primeramente a veces nos está preparando para que aprendamos a conocer el dolor de los demás, a identificarnos con el sufrimiento de los demás. A veces somos insensibles al dolor de los demás y creemos que solo nosotros estamos sufriendo. Hermanos, a todos nos pasa algo, como le dije al principio, tampoco es al extremo, ¿verdad? A veces se va a levantar usted con la gloria de Dios, hermano, no le va a doler nada, pero está vivo. Aunque se pellizque, se va a dar cuenta que sí está vivo, porque usted es un hijo de Dios. Ahí está la bendición. Pero el asunto es, hermanos, que nosotros tenemos el privilegio de recibir la respuesta a la oración de nosotros. Cuando nosotros le oramos al Señor, usted puede estar seguro que el Señor ya escuchó, ¿ok? Ahora, de lo que no puede estar seguro es que le conteste como usted quiere, porque pues a él no le vamos a decir lo que tiene que hacer, hermano. Él es el rey. Cuando ha visto que ya alguien llega, Señor rey, yo quiero que me ponga ahí a la derecha suya. No, el Señor, hermanos, nos está preparando, créanme. Es un proceso, algo hay, hermano, algo hay, pero Dios ha escuchado su oración, ese es el asunto, ¿okay? Porque usted es un hijo, una hija de Dios, el Señor ha escuchado su oración y a su tiempo usted va a recibir, y no solamente la respuesta a su petición, sino que va a recibir lo que el Señor tiene para usted, para lo cual lo está preparando, o la está preparando. ¿Okay? Así es que el punto número 6 es que nosotros tenemos el privilegio de recibir la respuesta a nuestra oración. ¿Okay? Ahora, para terminar, y no va a ser como el niño que dice que ya el hermano ya se había pasado de la hora y estaba a predicar bien feliz, el hermano va a darle ahí, todos ya estaban estresados, pues. Pero dice que había un niño, que este niño usualmente siempre estaba, casi, ni los adultos decían gloria a Dios, y él siempre estaba, amén, gloria a Dios. Y ese día se había quedado agarrado de la silla, el pobre hermano, y dice que el hermano, cuando ya lo vio así, que dijo, bueno, no podemos predicar la Biblia en una noche, ya vamos a terminar. Entonces dice que el niño brincó, hermano, y dijo, gloria a Dios. No me vayan a hacer eso. Ya terminé. Punto número 7. Versículo 2. Mire qué bendición, hermano. Y con esto termino. Fíjese si no es bendición esto, hermano. Lea el versículo 2. Ese no léalo en su casa, pero yo se lo leo aquí. Capítulo 3 de San Juan, de primera de Juan, perdón, versículo 2. Dice San Juan, de parte de Dios, para usted y para mí. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Amén, declárelo. ¿Qué somos, hermanos? Aleluya. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Mire, esta es la mayor bendición, hermano. Después de ser hijos de Dios, esperar un día ser como el Hijo de Dios. Por eso es que dice que nosotros, hermano, no debemos compararnos con nadie. Para comenzar, usted es único. ¿Ok? Dicen los expertos que cuando Dios lo hizo a usted, rompió el molde. Ya no hubo otro igual. Pueden ser mellizos, dijeron por ahí, o gemelos, pero no son iguales. ¿Ah? Hay una diferencia. No somos iguales. Somos únicos. Por lo tanto, no podemos o no debemos compararnos con nadie. ¿Y sabe cuál es la razón mayor que tenemos para no compararnos con nadie? Porque por lo general, si nos comparamos con alguien, siempre vamos a ser mejor. Siempre le vamos a ganar, hermano. Pero debemos aprender a compararnos con el Señor. Debemos de aprender a compararnos con el Señor. ¿Usted quiere compararse con alguien? Compárese con Jesucristo. Aleluya. Y yo le aseguro que todavía no le llega. Pero de algo puede estar seguro, que un día dice la Biblia que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Hermano, ¿qué bendición mayor espera usted? Que un día poder ser igual al Hijo de Dios. Estar, hermanos, en su lugar. Estar donde Él nos quiere tener. Gloria a Dios. Pues ese es el punto número 7. Los cristianos serán como Cristo cuando Él vuelva. ¿Ok? Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Seremos transformados y reunidos juntos con Él en la nube. Y ahí, hermanos, el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ahí es donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Si en esta vida, hermanos, nos ha tocado, como dijo la canción aquella, sufrir me tocó a mí, como si solo a ella, hermano, si en algún momento nos ha tocado sufrir, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Porque Dios tiene algo grande para usted. Mire, servirle al Señor no es fácil. Buscar de Dios, seguir al Señor no es fácil. Si la razón por la que usted y yo estamos aquí, hermano, es porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Él ha sido misericordioso. Él nos ha, mire, primeramente nos ha hecho sus hijos. ¿Verdad? ¿Y qué más, hermano? Vamos a ver cómo está su memoria. ¿Cuál es el punto número 2, hermana Brenda? Seremos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 2? Vamos al 3, pues. Al final le voy a decir me doy, ¿verdad? Déjenme ver el video. Al final, hermanos, el beneficio que encuentro muy hermoso, hermano, para los cristianos, es que un día seremos igual a Él. Seremos igual que el Señor. Mire qué bendición, hermano. Vale la pena servirle al Señor. Aún con luchas y pruebas. Mire, es más, cuando usted viene usted tiene sufrimiento, hermano. Cuando usted tiene un padecimiento y aún así usted busca del Señor, créame, el Señor se agrada. El Señor se agrada. Hay gente que no le duele nada. ¿Sabe qué es lo que le duele? Venirse a sentar a la silla y se queda mejor en su casa viendo la televisión. Pero usted a veces viene cansado, usted a veces viene molesto, hermano, de salud. Pero créame, Dios lo sabe todo. Dios se agrada de eso y Dios le va a bendecir. A su tiempo Dios le levantará. Dios quitará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos cuando lleguemos allá a su presencia. Amén. Él, hermanos, terminará con ese sufrimiento que hay aquí en este mundo. En este mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero confiad en mí, porque yo he vencido. Él venció el mundo. Por eso, hermanos, vamos un día a estar en las manos
del Señor, en su presencia, glorificándole, alabándole, hermanos, como lo hacemos aquí, pero ya transformados, con un cuerpo como el de Él, hermanos, en calidad de hermanitos de nuestro Salvador. ¿Qué le parece, hermano? Denle una ofrenda de palma al Señor, hermano. Y aquí quisiera dar el tiempo a mi hermana para que sí, para que continúe.